En el mundo del deporte, hay nombres que resuenan más allá de las victorias y los récords. Hay figuras que trascienden el ámbito deportivo para convertirse en leyendas vivientes. Muhammad Ali es considerado el más grande de todos los tiempos, y no solo como boxeador, sino el más grande deportista de todos los tiempos. Se convirtió en un ícono, una leyenda viviente, cuyo nombre resonaría a través de los tiempos. Pero la grandeza de Ali no se medía solo en títulos y récords, era su espíritu indomable, su valentía para enfrentarse a los poderosos. Acompáñanos hoy en la Plaza Curiosa, en los rincones polvorientos de Louisville, Kentucky. Un joven con ojos llenos de determinación y una sonrisa pícara soñaba con un destino más grande que la vida misma. Este joven era Cassius Marcellus Clay, quien más tarde sería conocido en todo el mundo como Muhammad Ali. Pero su camino hacia la grandeza estaba lejos de ser fácil, y comenzó en los humildes barrios de su ciudad natal. Nacido el 17 de enero de 1942, en plena segregación racial en Estados Unidos, Cassius Marcellus Clay Jr. creció en un entorno donde las oportunidades para los jóvenes negros eran escasas y las expectativas limitadas. Sin embargo, desde una edad temprana, Clay demostró un espíritu indomable y una determinación inquebrantable que lo distinguirían a lo largo de su vida. A la tierna edad de 12 años, Cassius encontró su pasión en el deporte del boxeo. Inspirado por el rostro sonriente de un joven boxeador en un anuncio publicitario, decidió presentarse en la Columbia Auditorium Gym, donde comenzaría su entrenamiento bajo la tutela del entrenador Joe Martin. Este fue el comienzo de una relación que cambiaría su vida para siempre. Para Cassius, el boxeo no era solo un deporte, era un refugio, una forma de expresión y una oportunidad para escapar de las realidades difíciles que enfrentaba en su vida diaria. A medida que perfeccionaba su técnica en el ring, también aprendía lecciones de disciplina, resiliencia y autoconfianza que lo acompañarían en su viaje hacia la grandeza. Tras una carrera amateur impresionante que incluyó una medalla de oro olímpica en Roma en 1960, Cassius Clay tomó la decisión de dar el salto al boxeo profesional. Con un estilo único y una personalidad arrolladora, rápidamente llamó la atención del mundo del boxeo y de los medios de comunicación. Con cada pelea, Muhammad Ali demostraba su habilidad innata para el deporte, combinando velocidad, agilidad y una técnica impecable que dejaba a sus oponentes desconcertados. Desde sus primeras victorias en el ring hasta su ascenso meteórico en la clasificación de los pesos pesados, Ali se estableció como una fuerza imparable que no podía ser ignorada. Después de una serie de impresionantes victorias, Ali tuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón del mundo Sonny Liston en 1964. Contra todo pronóstico, Ali emergió victorioso en una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo, reclamando el título de peso pesado y anunciando su llegada como una fuerza dominante en el deporte. Así, en medio de un torbellino de emoción y anticipación, Muhammad Ali estableció su lugar en la cima del mundo del boxeo. Su ascenso meteórico desde las calles de Louisville hasta el escenario mundial marcó el comienzo de una carrera legendaria que inspiraría a generaciones de aspirantes a boxeadores y admiradores en todo el mundo. Pero esto fue solo el comienzo de su viaje hacia la inmortalidad deportiva. Muhammad Ali no solo era un campeón dentro del ring, sino también fuera de él, en un momento crucial de la historia, se negó a ser reclutado para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, debido a sus creencias religiosas y su objeción a la guerra. Esta decisión lo llevó a enfrentar duras críticas y a poner en peligro su carrera como boxeador. La negativa de Ali a ser reclutado resultó en la pérdida de su título mundial de peso pesado y una suspensión de 3 años de su carrera. Este periodo oscuro no solo desafió su legado como deportista, sino también su identidad y su papel en la sociedad. A pesar de los obstáculos, Ali se mantuvo firme en sus convicciones y luchó por lo que creía correcto. Su caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde finalmente se revocó su condena en 1971. Esta victoria legal no solo lo liberó de cargos criminales, sino que también lo consolidó como un defensor de los derechos civiles.
Ali se encuentra con Malcolm X, un influyente líder musulmán afroamericano. Malcolm X comparte con él las enseñanzas del Islam y la importancia de la autodeterminación y la dignidad racial. Cassius Clay anuncia públicamente su conversión al Islam y su nuevo nombre, Muhammad Ali. A pesar de la controversia y la crítica, Ali permanece firme en su fe y se convierte en un defensor de los derechos civiles y la justicia social. Así, Muhammad Ali demostró que su legado trascendía el deporte y se extendía a la lucha por la justicia y la igualdad. Su valentía para desafiar las normas establecidas y su compromiso con sus principios lo convirtieron en un ícono del activismo y una inspiración para generaciones futuras. Después de su suspensión, Muhammad Ali regresó al ring con una determinación renovada. Su legendaria pelea contra Joe Frazier en 1971, conocida como Fight of the Century, demostró que Ali aún poseía la habilidad y la astucia para competir en el más alto nivel. En 1974, Ali sorprendió al mundo al vencer a George Foreman en la Rumble in the Jungle en Zaire, recuperando así el título de peso pesado. Esta victoria fue seguida por otra batalla épica contra Joe Frazier en la Thrilla in Manila en 1975, consolidando aún más su lugar en la historia del boxeo. A medida que Ali se retiraba del boxeo profesional, su influencia solo crecía. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos y un símbolo de paz y reconciliación en todo el mundo. Su trabajo humanitario y su compromiso con causas sociales lo convirtieron en un ícono global de la esperanza y el cambio. Y, a pesar de su batalla contra la enfermedad de Parkinson en sus últimos años, Muhammad Ali siguió siendo una figura inspiradora para millones en todo el mundo. Su legado perdura en la memoria de aquellos que admiraron su valentía, su determinación y su bondad. En junio de 2016, el mundo se detuvo cuando se anunció la triste noticia del fallecimiento de Ali a la edad de 74 años. Su muerte dejó un vacío inmenso en el mundo del deporte y más allá, pero su legado continuó resonando en los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo. El activismo y la defensa de los derechos civiles de Ali nos recuerdan la importancia de usar nuestra voz y nuestra plataforma para abogar por la justicia y la igualdad. Su dedicación a la lucha por los derechos humanos sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia en el mundo. Y así, queridos espectadores de la Plaza Curiosa, hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de la vida y el legado de Muhammad Ali, el más grande de todos los tiempos. Su historia nos ha conmovido, inspirado y recordado que la grandeza no se mide solo en victorias deportivas, sino en el impacto que dejamos en el mundo y en las vidas de los demás. Y no olvides compartir esta historia con tus amigos y seres queridos. Comenta abajo cómo la vida de Muhammad Ali te ha inspirado y qué lección te llevas contigo. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras y únete a nosotros en nuestra búsqueda de la curiosidad y el conocimiento en la Plaza Curiosa.